Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a la charla informativa, tu primer paso al desarrollo web de cero a full stock. Mi nombre es Sergio Arones y los estaré acompañando durante esta hora. A cargo de esta charla informativa nos acompaña Jorge Villavicencio, Senior Data Science en el Banco de Crédito, en BCP, en el Banco de Crédito del Perú. Por favor, los invitamos a que si tuviesen cualquier consulta durante la sesión, pueden dejarla en la opción de preguntas y respuestas, botón que se encuentra en la parte inferior de la plataforma, ya que al finalizar la clase, en la parte final tendremos un espacio para responder. Y ahora sí, Jorge Villavicencio, le cedo la palabra para que inicie con el webinar. Ya, excelente. A ver, ¿me confirman cuando puedan visualizar mi pantalla? Perfecto. Le confirmamos, Jorge. Ya podemos ver lo que estás compartiendo. Ya, genial. Ok, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Justo como habían mencionado, hoy día vamos a tener una charla informativa de tu primer paso al desarrollo web. Cómo se pasa desde punto cero a decirte que eres una persona full stack o que tiene todo este paquete como tal. Y toda la parte con respecto a lo que es el programa de especialización para completar estos pequeños gaps que a veces tenemos con respecto a lo que es desarrollo de software. Ok, ya me habían presentado. Mi nombre es Jorge Villavicencio. Yo me desarrollo en tres perfiles: Senior Data Science en el BCP. También coordino lo que es la maestría de Ciencia de Datos en UTEC y también dicto algunos cursos de pregrado y posgrado también en UTEC. Dentro de lo que es mi experiencia, vengo con la parte de lo que es ingeniería de software, ¿sí? Me gusta mucho la parte de desarrollo y también tengo una maestría en IA, entonces trato de mezclar estos dos mundos para dar soluciones mucho más que están de la vanguardia como tal. Entonces, aquí sí quisiera que ustedes me apoyen. Les voy a hacer esta pregunta. No es necesario que de repente puedan tal vez levantar el micrófono, pero sí lo pueden escribir tal vez por el chat, que es la siguiente, dice. ¿Alguna vez has intentado aprender algún lenguaje de programación? Esa es la primera pregunta, ¿sí? Si alguna vez has intentado aprender algún lenguaje de programación, cualquier tipo de lenguaje de programación, y te los puedo ir mencionando tal vez, si alguna vez sí has intentado, tal vez puedes indicarme con un sí o tal vez puedas reaccionar como tal, ¿ok? Si alguna vez has intentado aprender algún lenguaje de programación, y lo complementario a esto sería, ¿y si lo has dejado? ¿Ok? Yo cuando comencé con toda esta parte de lo que es desarrollo de software, fueron hace muchos años atrás cuando estaba en pregrado, se me hacía un poco complicado al inicio. ¿Por qué? Porque el entender la lógica, o sea, darle instrucciones al computador para que pueda de repente ir por un camino A en vez de un camino B o que una acción la repita varias veces, no entraba mucho en mi cerebro porque decía, ¿qué tan complicado es aprender un idioma normal y ahora aprender un idioma para que el computador pueda entenderlo? Y algo que siempre pasa en la mayoría de personas en lo largo que he estado enseñando es que a veces los alumnos se frustran mucho. ¿Por qué? Porque consideran que es muy complicado la curva de aprendizaje de los lenguajes de programación. Entonces, aquí les vengo con un dato importante. En el 2025, hace el año pasado, el 70% de las startups en lo que es Latinoamérica, fracasaron no por un tema de ideas, porque los peruanos somos de buenas ideas y también en Latinoamérica también tenemos buenas ideas como tal, sino que no se encontraban aquellas personas que puedan construir el producto que uno había ideado. Incluso de repente los que estamos aquí presentes, en algún momento o en algún momento de nuestro día, de la semana, del mes, del año, habremos pensado algún tipo de idea, ¿no? Oye, quiero de repente hacer un e-commerce, ¿no? Para los productos que tengo relacionado a la empresa familiar. Oye, ¿cómo puedo hacer un aplicativo web en la cual se puedan comunicar varias personas y puedan intercambiar, no sé, figuritas de lo que es ahora del mundial? Se te pueden salir varias ideas, ¿ok? Y en Latinoamérica hay un porcentaje grande, un 70%. Pero lo faltante son aquellas personas que construyen este producto, ¿ok? Y no solamente es la ideación, sino también es ir armando como si fuese un Lego, todas las herramientas o todos los componentes para tener un todo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy día? ¿Sí? Lo que voy a hablar es que tú puedes ser esta persona de este 70% que no
han podido completar los productos o las ideas en Perú y en Latinoamérica. Entonces, todos tenemos ideas, yo también tengo varias ideas con respecto a lo que me gustaría implementar y sería interesante si hacemos solamente un chasquido, ¿sí? Y tenemos el resultado, ¿no? Imaginemos que, no sé, quiero crear un e-commerce. 2 segundos, ya tengo la plataforma, ya pueden interactuar, pueden entrar por celular, vía web, por cualquier tipo de dispositivo y pueden tener páginas y todo ello. Ya, no ocurre en la vida real así, ¿ok? No es que tenga una idea inicial y luego ya pueda tener el desarrollo final. No es tan sencillo, pero lo que te voy a explicar es la distancia entre estos dos puntos, ¿ok? Si tú ahorita tienes una idea a plantear y quieres tener las herramientas para poder desarrollarla, o de repente estás en un rubro en el cual estás inmerso en la parte de tecnología, pero hay términos que desconoces, pero quieres saber cuánto es el tiempo de inversión para armar un producto de software, te voy a mostrar cuáles son los componentes que intervienen para poder lograr de la idea hacia la parte visual, que es la parte de aplicativo. Entonces, primero, la parte de idea. Todos podemos tener ideas, incluso con esto de uso de la IA, las ideas han ido aumentando en cantidad exorbitantes, ¿sí? Pero faltan personas que puedan implementarlas. Lo más probable, y si no lo han escuchado, es que las aplicaciones que hay hoy en día necesitan una forma de almacenamiento. De repente, en algún momento, tú has utilizado Excel, has utilizado documentos TXT, documentos Word, documentos PDF, o en la empresa o en los trabajos de universidad o de colegio en algún momento han hecho intercambio de documentos específicos en un formato como tal. Ok, esos conjuntos de formatos, de datos como tal, se tienen que almacenar de una forma especial para armar un sistema completo. Ya esa forma especial para poder armar un sistema completo se le conoce como base de datos. ¿Sí? Hay más conceptos por detrás, pero el primer componente de nuestro Playgo o Lego más grande es la base de datos. Es donde vamos a almacenar toda esta información. Y es necesario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, queremos hacer un e-commerce, necesitamos almacenar quiénes son nuestros clientes, cuáles son los productos, cuáles son las ventas que tenemos, cuáles son los productos en oferta, ¿sí? Cuáles son los clientes que de repente tienen mayor compra como tal. No lo podemos ir anotando en un cuaderno, ¿sí? Que podría hacerse, claro, pero va a ser muy engorroso luego de hacer cálculos y todo ello. Entonces, primer concepto, base de datos, un lugar donde va a estar toda la información transaccional, o sea, de operaciones, y de la que vas a ir consumiendo o agarrando para que se muestre tu aplicativo. Ya, Jorge, entonces tengo una idea, por ejemplo, de e-commerce y necesito una base de datos para tener todo este conjunto de información de clientes, productos, proveedores, locaciones, descuentos, tickets, labels, etc. Todo lo que se puede imaginar con respecto a ese contexto. ¿Con eso es suficiente para poder armar un producto de full stack como tal? No. Necesitamos un segundo componente. Si la base de datos es donde se almacena, el segundo componente se le conoce como backend, ¿sí? Y back viene de la parte trasera, ¿sí? Backend se le conoce a toda la parte lógica, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero hacer una compra, imaginemos que estamos en un cyber y yo presiono un botón de comprar producto. Este botón, por detrás, hay un conjunto de lógica que una persona full stack como tal ha implementado en un lenguaje de programación. A esta lógica que está por detrás, que puede ser multiplica, suma, resta, divide, envía un correo electrónico, inserta un elemento en la base de datos, envía un correo de confirmación, todo lo que acabo de mencionar, tú no lo visualizas. O sea, todo lo que no se visualiza y es parte de negocio, se le conoce como backend, ¿sí? Backend o la parte trasera. Ok, Jorge, entonces tengo la base de datos, que es importante porque es el conjunto como tal. Tengo a lo que es el backend, que viene a ser la parte trasera, donde está toda la parte lógica, pero ¿con esto será suficiente? Tampoco. Algo que complementa y es lo que tú en el día a día utilizas en bastantes aplicativos, ya sea por celular o por computador, si es que ahorita lo estás viendo en tu computador, son la parte frontal. Y la parte frontal viene de frontend, ¿sí? El frente.
El frente o la parte frontal es cuánto se va a visualizar, el cómo, los colores, la estructura, el movimiento, la animación y cómo el frontend utiliza el backend para hacer cierta acción, llama a la base de datos para almacenar, regresa al backend para confirmarte la acción y te dice, oye, felicidades, tu compra ha sido exitosa. O por ejemplo, ¿no? Imagínate que seguimos en la parte de lo que es, acá estás. Ah, perdón. Imagínate que estamos en la parte, lo voy a poner con esto aquí. Imagínate que tenemos un botón, ¿sí? Que es agregar al carrito. Le hacemos clic. Este clic, ¿a quién va a llamar? A nuestro componente backend, ¿no? Y en la parte de backend del producto que me he seleccionado, se va a agregar a nuestro carrito y en la base de datos se va a almacenar esa información. Fue un camino de frontend hacia el backend, del backend hacia la base de datos. Vamos a hacerlo un poquito mejor. Acá estás, hacia la base de datos. Ahora, tú cuando agregas un elemento a un carrito, tú te habrás percatado que a veces hay una respuesta de por medio, ¿no? Entonces la base de datos le dice al backend, oye, por si acaso ya está almacenado, y el backend, que es la parte lógica y la parte trasera, te dirá al frontend, por si acaso, muéstrale algún mensaje o un recuadro verde que diga eh, producto o GIN agregado al carrito, o producto compra exitosa. ¿Ok? Entonces es como que una ida y vuelta, ¿no? Y estos componentes tienen que interactuar entre cómo lo visualizas, que se llama frontend, en cómo lo implementas, que es la parte de backend, y en cómo lo almacenas, que es la parte de base de datos. Hasta aquí no te estoy hablando de ningún lenguaje de programación en específico, ningún tipo de base de datos en específico, ningún tipo de lenguaje maquetado para la parte frontal, sino estamos armando la solución por medio de componentes. Luego vamos a desglosar un poco cómo se arma un backend, un frontend, una base de datos. Pero todo partió de aquí, ¿no? De una idea. ¿Ok? Jorge, entonces con esto ya puedo decir que soy full stack como tal. Todavía no. Porque tú puedes desarrollar, imagínate que yo tengo mi computador y comienzo a armar mi base de datos, mi backend, mi frontend, y digo, ya está mi desarrollo. Pero si quiero que mi amigo que vive de repente en Los Olivos o en Lince o en Miraflores lo utilice, y pueda darme feedback e incluso pueda hacer alguna compra, si no está en internet o no está publicado, obviamente que no lo va a poder utilizar, porque solamente vive o existe en mi computador. Para ello, ¿sí? Es muy importante el siguiente componente, que se llama CICD. Más que un componente, es un flujo de integración, en el cual lo que estamos haciendo es que se integre todos los componentes que he mencionado previamente y se despliegue y se suba a Internet, a una nube se le suele llamar, y hay conceptos más que dentro de lo que es el programa de especialización vas a ir ganando, y puedas publicarlo en una URL. Entonces, armaste tu proyecto con todos estos componentes, aplicas esa integración continua y despliegue continuo para que esto lo subas a la nube. Y en la nube tengas una URL hosteada y le puedas decir a Pepito, ¿sabes qué? Ya puedes utilizar mi aplicativo para hacer intercambio de tarjetas perdón, de cartillas relacionadas al mundial. Pepito, hice un aplicativo para apuestas. Yo sé que hay aplicativos de apuestas, pero yo he armado mi aplicativo para apuestas propios. Pruébalo, ¿sí? O tengo un emprendimiento de ropa y quiero tener una plataforma con pasarela de pago y que paguen por ahí, el delivery y todo ello. Planteo la idea, armo la base de datos, el backend, el frontend y integro y lo despliego. Desplegar significa poder ponerlo en producción o en internet como tal por medio de una URL. Entonces, son varios componentes, ¿sí? Y para decir full stack, ¿sí? Stack viene de un conjunto de elementos o tecnologías, las cuales cubren conocer, acá estás, conocer de backend, conocer de frontend, conocer lo que es base de datos y cómo esto se integra y se despliega como tal. Y para backend existen diferentes lenguajes de programación, ¿sí? Un lenguaje de programación es la forma de cómo te comunicas con el computador. Por ejemplo, ahorita nos estamos comunicando por medio del español y el castellano y ustedes me entienden. ¿Por qué? Porque conocen qué es un hola, conocen lo que estoy diciendo y tienen el oído bien prestos para poder entender cada palabra. Pero yo no le puedo hacer
de forma directa al computador, oye, crea un e-commerce, ¿sí? No se ha llegado hasta este punto todavía y yo creo que en algún momento sí, pero necesito una herramienta que se llama lenguaje de programación para de lo que quiero plantear como idea, se lo implementa a nivel de backend. De lo que quiero plantear como idea a nivel visual, se lo plantea a nivel de frontend. Y de lo que tengo como idea para nivel de componentes, de elementos, se almacena en una base de datos. Y lo que tengo como idea se visualiza en Internet, que aplique integración continua y despliegue continuo. Continuous Integration y Continuous Deployment como tal. ¿Ok? Entonces, son varios componentes que a lo largo de lo que es el programa se van a visualizar. Pero algo que también quería comentarles, y creo que ahí ustedes me van a poder ayudar si de repente se puede escribir, es lo siguiente. Estamos en un mundo ya muy cambiante y yo justo les decía, soy ingeniero de software, pero también tengo mi lado con lo respecto a lo que es inteligencia artificial. Y no hay persona, y si es que la hay, yo te invito a que de repente puedas probar las diferentes IAs o como por ejemplo ChatGPT, Gemini, Claude, eh, y las que existen como tal, que te facilitan muchas cosas, ¿no? Entre lo que es redactar, en lo que de repente es hacer una sugerencia, creación de documentos y también en la parte de desarrollo de software o creación de código. Entonces, aquí quise agregarles un punto importante que cambia el enfoque de lo que es un full stack. La inteligencia artificial ya no es ajena a las personas que desarrollan software. No solamente la utilizamos para redactar correos, también la utilizamos como asistente de desarrollo en el día a día. Yo desarrollo software y yo me apoyo de la IA para poder hacer algunas actividades que me tomaban 2 horas o 3 horas en 3 o 4 minutos por medio de una instrucción o también llamado prompt. Entonces, dentro de lo que vamos a ver también en el programa, nos vamos a apoyar de estas herramientas para lo que es el desarrollo. Con esto no estoy diciendo que la IA desarrolla toda tu idea como tal. No lo hace, ¿sí? Y te voy a ir explicando el por qué. Pero sí es un asistente de desarrollo. ¿A qué significa o qué doy alusión de asistente? A que te va a apoyar en toda esta etapa de aprendizaje, en toda esta etapa de generación y en toda esta etapa de cuando te equivoques, porque también te puede hacer correcciones. ¿Ok? Entonces, veamos. Aquí justo los que les mencionaba, ChatGPT, si es que no lo han escuchado, los invito a poder investigar sobre ello, utilícenlo y tiene muchas facilidades y automatiza varias cosas por medio de cómo le pillas, por el lenguaje natural. Tienes el de Google, que es Gemini, muy excelente si quieres hacer planificación o se conecta con la parte de lo que es tu correo electrónico. Y tienes la parte de lo que es Claude, que es un poco más enfocada a la parte de desarrollo de software. Tú le puedes decir, Claude, por favor, desarróllame en la lógica de negocio de cómo se puede hacer una compra en un carrito de un e-commerce, te lo puede plantear, ¿sí? Y te lo puede crear. Y aquí viene la parte. Yo utilizo la IA y dentro del curso se va a utilizar, del programa, perdón, para el aprendizaje, ¿sí? No solamente para generación de código, sino para, oye, ¿qué pasa si de repente yo le pregunto y le digo, Jorge me ha explicado ciertos conceptos, pero si yo quiero aprender o ahondar más, ¿lo puedo hacer? Sí lo puedo hacer, porque de repente Jorge no está a las 24/7, pero la parte de lo que es desarrollo de software y full stack es ser muy curioso y querer y seguir aprendiendo más, porque la tecnología avanza tanto que hay muchos términos y cosas que de repente desconocemos. Y la IA nos puede ayudar en este aprendizaje. Pregunta sin miedo, no es que te vaya a decir, oye, ¿sabes qué? No te puedo responder o no sé qué me estás preguntando, ¿sí? La IA explica el mismo concepto de diferentes formas, de diferentes niveles y tenlo como si fuese un tutor 27. Entonces, es un asistente que me ayuda en mi aprendizaje en el codeo o desarrollo. O sea, yo le puedo decir a la inteligencia artificial, y en este caso en los que te acabo de decir, escribe cierto componente de la parte de backend, de la parte de frontend. Tú piensas la lógica, y esto es muy importante, porque yo te estoy diciendo, la IA es un asistente y te permite generar, pero para que genere algo en específico, tú tienes que hacer la explicación. Tienes que conducirlo y decirle, quiero este componente con A, B, C, D, E, F, G. Y que si pasa esto, agregue Z. O sea, para hacer toda esta lógica, no lo puede hacer una persona de la noche a la mañana. Necesita aprender todos los componentes
entender cuál es la lógica de la parte de programación y con esos conceptos poder recién pedirle de manera más eficiente a que genere código. Y como tercero, tenemos la parte que es depurar. Cuando vayas a desarrollar, e incluso si de repente te animas a poder llevar lo que es este programa, y en caso no te animes y estás en esta etapa de lo que es desarrollo de software, vas a encontrar errores. Y a mí me ha pasado varias veces que no entendía por qué estaba fallando mi código. Y nuevamente, ¿no? Es decirle al computador, haz A, B y C, y algo de lo que he escrito está mal. Y antes no había un asistente que me pudiera ayudar. En cambio, ahora tengo a la IA como asistente para que me pueda explicar. Pero yo para poder entender lo que me está explicando, necesito aprender los conceptos previamente, los principios, ¿no? De programación, de backend, de base de datos, de frontend, de CICD, para poder debatirles también, porque la IA no te genera todo de manera correcta, ¿sí? En base a lo que tú consultes, te va a ir generando. Entonces, en cuestión de segundos, te puede decir el por qué, cosa que de repente no has visto el porqué del error y con eso sigues desarrollando y aprendiendo. Entonces, la IA es muy potente para la parte de lo que es desarrollo de software y nos ayuda en el aprendizaje, en la parte de lo que es codificación y en la parte de lo que es depuración o ir resolviendo los errores que tenemos cuando programamos. Aquí les he puesto algunas láminas adicionales, ¿sí? La pregunta no es si usamos la IA. Esa pregunta ya no es válida, ¿no? La IA se puede utilizar y se debería utilizar siempre y cuando sepas dirigirla. Yo sería de repente una persona que no está considerando el perfil de ustedes y les diría, ¿saben qué? Desarrollen software y utilicen IA. Esa sería una mala recomendación. ¿Por qué? Para que ustedes puedan ser eficientes y de la idea que habíamos planteado hace un momento y se convierta a lo que es base de datos, backend, frontend y CICD, necesitas conocer todo esto, pasar por todo este flujo y saber cómo pedir, saber cómo cambiar los rumbos de lo que vas pidiendo y cuestionar. Entonces, no puedes llegar a utilizarlo como asistente si previamente no has visto todos estos fundamentos, ¿ok? Y lo interesante es que te permite aprender, codificar y depurar. Entonces, si lo sabes dirigir bien y tienes los conceptos claros, va a ser muy potente la herramienta y vas a tener desarrollos en corto tiempo, de lo que de repente en el 2010, que no existía esos elementos o grandes modelos, ahora es que sí los tenemos, ¿ok? Entonces, es muy importante tener esto en cuenta y dentro del programa estamos en puestas a que se pueda utilizar siempre y cuando tengamos los conceptos bases claros y la parte de backend, frontend, base de datos e integración y lo que he mencionado. Entonces, en el aprende, siempre es importante, pregunta sin vergüenza, porque al final la IA no te va a cuestionar. Pide analogías, que es una forma de aprendizaje. Si de repente el concepto que el profesor te está dando no queda claro y necesitas otras formas, les puedes pedir, o incluso el profesor. La idea también es sacarle el jugo a la persona que te está enseñando algo. Generar ejercicios, ¿no? Dentro del programa te vamos a dar una infinidad de ejercicios, pero de repente queda corto y tú quieres seguir aumentando tu conocimiento. Le puedes pedir que te genere ejercicios a la guía, que revise tu código. El profesor te dé un feedback, tú entiendes la lógica porque has aprendido estos conceptos, pero que te dé un feedback el asistente de IA. Incluso te puede simular exámenes, ¿no? ¿Quieres medir cuánto has ido avanzando en tu aprendizaje? Genérame un conjunto de preguntas y un conjunto de enunciados para yo codificar. Entonces, aprendes desde cero, incluso con la ayuda de un profesor y un asistente, que es doble enseñanza, ¿ok? Que es doble aprendizaje, perdón. La regla de oro con respecto a lo que es el uso de la IA es, si no puedes explicarlo con tus palabras, aún no lo aprendiste. Entonces, necesitas reforzar. Y la programación y convertirte en un full stack es esto, ir cayéndote, pero levantarte y seguir aprendiendo y construyendo conocimiento en tu camino de aprendizaje de lo que es full stack como tal. Codea, aquí justo les estaba hablando de lo que es la codificación. Hay algunos términos que de repente no todos van a conocer y es importante y que se peguen con esto. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir, oye, ya sí, crea la parte de frontend, pero no sabes qué es React, no lo sabes. Entonces no vas a saber cómo pedirle a la IA que cree un componente de tipo React.
O, oye, ¿sabes qué? Crea la parte de lo que es el backend por capas. No has visto nunca capas, no has visto nada de backend. ¿Qué es capas? No vas a ver, entonces no sabes cómo solicitar algo, ¿ok? Incluso, oye, ¿sabes qué? Mejorar las variables. Jorge, ¿qué son variables? Los conceptos son importantísimos antes de utilizar la IA como tal, ¿ok? Te ayuda a codificar, pero necesitas estos conceptos. También tengo la parte de depurar que les había explicado, que explique código, que genere casos de prueba, que te dé una estrategia de logs y que te verifique los estados que estás generando y poder pegar un error y que te diga el porqué del error. Para esto nos va a ayudar la IA y es muy importante tenerla presente, perdón, en lo que es el transcurso de nuestro día a día en el proceso de aprendizaje. Ahora, ya, todo bonito con respecto hasta aquí, porque te he dicho la necesidad, el 70% en el 2025 en Latinoamérica no hay personas que han podido implementar estas ideas. Te he dicho que hay varios componentes que interactúan para armar de la idea hacia la parte visual, pero no solamente es la parte visual, sino también es cómo almaceno, cómo hago la parte lógica, cómo visualizo y cómo integro. Pero, ¿cuál es el camino concreto? ¿Sí? ¿Cuál es el paso a paso para poder lograr esta forma de aprendizaje? Y es algo que a veces amigos, colegas, personas que conozco, incluso estudiantes me dicen, Jorge, quiero aprender full stack, pero ¿cómo hago todo este camino? Porque me has hablado de muchas cosas, pero no creo que me voy a ir de frente a la parte frontal, ¿no? Hay un camino de aprendizaje. Y el camino planteado es el siguiente. Necesitas fundamentos de programación. Existen varios lenguajes de programación y uno de los lenguajes de programación se llama Java. Entonces, estos dos bloques iniciales es necesario para entender los conceptos base. Justo lo que hemos visto previamente y de repente no has entendido, son conceptos base de la programación, que todo lenguaje de programación tiene. Y lanzo algunas palabras condicionales, repetitivas, qué es una variable, qué es una constante, qué son switch, que de repente son variables, perdón, condicionales anidadas, eh, repetitivas anidadas, qué es un try, qué es un catch. Todo eso son conceptos que se repiten en varios lenguajes de programación. Es como aprender inglés, es un lenguaje, pero de repente tú quieres aprender francés, es otra forma de hablar. Y esa es la diferencia, o sea, los conceptos son los mismos, pero la forma de cómo se escriben son distintas. En este caso vas a ver programación con Java, fundamentos, y vas a ver un paradigma que se llama programación orientada a objetos. Cómo las problemáticas actuales y las problemáticas de ideas de negocio se pueden implementar teniendo este chip de que todo lo que está a nuestro alrededor son clases y objetos. A eso se le conoce como PO o programación orientada a objetos, que es fundamental también para poder armar toda esta parte de backend, de frontend, de base de datos. Entonces, con esto ya tienes las columnas. Ahora, con las columnas de programación, vamos al siguiente componente que es base de datos. Si ya tienes las columnas de programación, ahora necesitas aprender cómo gestionar una base de datos, qué es una entidad relación, cuáles son las clases que interactúan en un proyecto. Yo les he dado el ejemplo de un e-commerce, pero de repente alguna persona que está aquí tiene alguna otra idea de negocio distinta y no van a ver usuarios, de repente van a ver, no sé, pedidos, van a ver clientes, van a ver administradores, o sea, cambia el esquema, ¿sí? Pero el concepto de base de datos y clases se mantiene aquí. Entonces necesitas también esta segunda base. Ya tienes las columnas, ahora hacemos la base del primer piso, que vendría a ser la base de datos. Y ya con tener esto, vas a la parte del backend, a armar toda la parte trasera que te decía, ¿no? Es como que estamos haciendo una casa, el interior. Estamos haciendo toda la parte del interior. La cocina, de repente estamos poniendo las tuberías, toda la parte interna, ¿sí? El backend. La parte básica, fundamentos, la parte de base de datos, el backend, que es fundamental. Y luego pasamos al frontend, que es la parte de cómo se va a visualizar, qué tan bonito. Y es importante también porque es lo que entra por los ojos, ¿no? Y es la forma como va a interactuar el usuario hacia tu aplicativo. Y finalmente pasamos al último punto que es la nube. No la nube que tenemos en el día a día, sino la nube a nivel de Internet, de cómo nuestro producto que hemos desarrollado se pueda desplegar. Y justo acá está el término 6CD.
Y son varias herramientas que te ayudan a hacer todo este proceso integrado, ¿sí? Y es armar todo este conjunto. Imagínate que tienes una mochila, estás fundamentos, base de datos, backend, frontend, CICD, nube, despliegue, y todo eso con diferentes tecnologías hacen lo que tengas como fundamento de full stack como tal. Ahora, en el programa que estamos planteando nosotros, lo que se propone es que no solamente sea teórico, porque programación no es nada, o sea, es teoría, pero todo se ve en la práctica. Entonces se necesitan hacer talleres en los cuales, en base a un profesor, tienes la parte teórica con ejercicios y en el taller puedas ir armando un producto o un proyecto que tengas como idea a nivel de grupo, un taller de base de datos para armar la base de datos de tu proyecto, un taller de RESTful API para armar la parte de backend, un taller para integrar lo que es la parte de backend con la parte de frontend, otro taller para poder desplegar y tenerlo en la nube, y finalmente, al término de todo este programa, que es en octubre, tener un proyecto final y competir entre los diferentes grupos que estén llevando el programa. Entonces, esa es una forma correcta de poder armar a una persona que de repente nunca ha visto programación y que no se sienta asustada de que son muchos términos, muchas herramientas. Al contrario, la programación ya es como un commodity como tal y te hace un gran diferencial. Y tienes ahora muchas herramientas con la IA para poder sumarte a este barco y la idea que tienes planteada, hacerla realidad. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quería compartirles hoy día. Este es el planteamiento y en base a todo lo que he explicado anterior, es lo que ofrece el programa y el expertirse de cada uno para poder decirles que la programación no es difícil. Es un día a día, es un aprendizaje y ahora existen herramientas que hacen mucho más fácil el aprendizaje y lograr que la idea que tienes en la cabeza se pueda cumplir y pueda tener un buen resultado en la realidad. Ok. Doy pase a la parte de información comercial. ¿Deseas que siga Sí, compartiendo o lo quieres compartir tú? te agradecería, Jorge, en todo caso. Te agradezco más bien por tu presentación. A continuación, precisamente, le vamos a dar la palabra a nuestra asesora comercial de Posgrado UTEC, quien nos comentará un poco más sobre los aspectos comerciales de este programa. Muchas gracias con todo. Buenas noches, mi nombre es Mónica Zapata, asesora comercial. Les voy a hablar un poco de la parte comercial acerca del programa. Programa especializado en fundamentos de programación y desarrollo web full stack. ¿A quiénes buscamos con el programa? Buscamos justamente a personas que tengan poca experiencia en programación, que buscan iniciar una carrera dentro del desarrollo de software. También buscamos estudiantes o egresados de carreras relacionadas con tecnologías que deseen justamente aprender a programar y poder explorar nuevas oportunidades en el sector digital. También buscamos a profesionales de áreas tecnológicas, soporte QA, análisis de datos, IT, que desean ampliar sus conocimientos en desarrollo de software. También buscamos a emprendedores o entusiastas en la tecnología, que quieran justamente crear sus propias aplicaciones y entender un poco mejor de cómo funciona el desarrollo web. ¿Qué aprenderás con el programa? Vas a aprender a enseñar los fundamentos de la programación y la lógica computacional, asegurando así que los participantes puedan escribir códigos funcionales en Java. Introducir el desarrollo web full stack, permitiendo a los estudiantes crear aplicaciones básicas que integran frontend, backend y bases de datos SQL, así como también aplicar buenas prácticas de desarrollo de software, incluyendo justamente estructuras de códigos organizadas, autenticación y seguridad en aplicaciones web. También vamos a preparar a los participantes para que puedan seguir aprendiendo y especializándose en desarrollo de software, proporcionándoles justamente una base sólida y las herramientas necesarias para que puedan crecer en el campo tecnológico. Ya nuestras clases del programa están iniciando el día 30 de junio. Es un programa que se va a realizar de manera online en vivo, 3 veces por semana, los días martes y jueves de 7 a 10 de la noche y los días sábados a partir de las 9 de la mañana. El programa en sí dura lo que son 112 horas, son 6 horas a la semana que van a poder conectarse para estudiar.
La inversión regular del programa es de 8.300 soles. Ahorita justamente estamos con un descuento especial para las personas que se han conectado a la charla informativa. Muy aparte del descuento, también tenemos el beneficio de poder financiarlo en cuotas sin intereses. Para mayor información se pueden comunicar con mi compañero Enrique Valencia o con mi persona Mónica Zapata. Ahí justamente figura los correos electrónicos y los números de WhatsApp que gustosamente los vamos a poder atender. Muchas gracias. Gracias a ti, Mónica, por tu participación. Precisamente también hemos dejado los enlaces de contacto de nuestros asesores en el chat de esta plataforma. Acto seguido, vamos a dar inicio a la parte de rondas y la ronda de preguntas y respuestas. Disculpen. Jorge, ¿qué conocimientos previos se recomiendan para iniciar una formación en desarrollo web full stack desde cero? Ya, si hablamos con respecto a lo que es este programa como tal, y lo que mencionaba es que lo ideal, si es que alguna vez has visto programación, en general en cualquier lenguaje, tienes los conceptos. Pero si nunca has visto nada de programación, no te preocupes, porque en los primeros módulos, justo conmigo llevan los conceptos a la parte de codificación. Yo te voy a agarrar de la mano y te voy a ir avanzando para que aprendas toda la parte conceptual inicial y con esto ya estarías preso para ir base de datos, backend y frontend como tal. Pero lo principal es por lo menos haber tocado un lenguaje de programación o tener estas ganas de poder aprender. Perfecto. ¿Cómo se integran tecnologías como Java, React y bases de datos SQL en la creación de aplicaciones web completas? Ah, es buena pregunta, pero creo que es el ejemplo del e-commerce, creo que podría ser un poco más simple. Ustedes, si alguna vez han entrado en una plataforma de compra en línea, tú te logueas y este logueo es la parte frontal. Justo lo que acabo de decir que es frontend. Hay un enlace o una forma de configuración entre el frontend con el backend. Cada vez que tú haces clic a ciertas acciones, esto se integra con lo que es el backend como tal. Y en el backend, que es la parte lógica, estoy hablando un poco abstracto, en la parte lógica hace todas ciertos pasos que se hayan puesto, ¿no? Paso uno, paso 2, paso 3. E imaginemos que esto implica hacer algún registro. Entonces, esto se comunica con la base de datos y se almacena la información. Esa es la forma de cómo vas, desde la parte visual, pasas al backend, base de datos, y regresas para confirmar que todo se hizo bien en la base de datos, todo se hizo bien en el backend, y en el frontend te sale tu pantallita diciendo registro exitoso. Ese es un ejemplo de integración. Si queremos entrar a nivel de detalle, a nivel de código, se puede hacer, pero ya implica entender cada componente, ¿no? Justo en la ruta que había explicado hace un momento. ¿Por qué algunas empresas siguen priorizando la especialidad en el perfil, sea solo frontend o backend? Ya, y esto es un cambio también de paradigma o de chip, ¿sí? Ahora con toda la parte de lo que es IA, todas las personas que estén de repente en el rubro de TI tienen que entender que pueden ser a su vez todistas. ¿Por qué? Porque pueden conocer cómo está la parte lógica, la parte frontal y la parte de base de datos, porque ya existen asistentes que pueden ayudarte en esta parte de aprendizajes. Si uno se centra solamente y a nivel de empresas, ¿ah? En la parte de backend, te pierdes de mucho y te vuelves especialista en algo. Si tu perfil es ese, genial, vas solamente por un solo track o un solo camino. Pero hacer full stack tiene como que un lentes de 360. Puedes cuestionar desde la parte cómo es base de datos, puedes cuestionar desde la parte frontend y desde la parte backend. Y es el tipo de perfil que se pide ahora, y porque la IA te da estas herramientas, ¿no? Pero lo que necesitas es cómo ir utilizando la IA para poder armar toda esta parte de componentes, ¿no? Perfecto. Si inicio en el perfil de full stack junior a gran escala, ¿a qué perfil como máximo podría llegar en esa rama de la carrera? Si ingresas como junior, o sea, de ahí hay semi-senior y senior como tal, y luego la parte de lo que es líder técnico, ¿no? Y la diferenciación en todo esto es el expertise, ¿ok? Lo ideal y lo que siempre recomiendo a mis alumnos es
lo que uno brinda como conocimiento no es el todo. El cielo es el límite, así que imaginemos que tuviésemos clase esta semana y te explico concepto A, B y C. Tú puedes armar proyectos de tu lado y eso arma portafolio para ir demostrando a las empresas que tienes expertise y puedas subir de nivel, ¿no? De junior, semi-senior, senior y llegar a lo que es un LT o un líder técnico como tal. Genial. ¿Enseñarán a usar OpenSpec, Speakit u otros SDD frameworks? En este caso, para la parte de lo que es backend, vamos a utilizar Spring Boot por ser uno de los frameworks más robustos y seguros y a nivel empresarial también. Y justo la parte de lo que es fundamentos es en Java, entonces enlaza muy bien. Y para la parte de frontend, vamos a utilizar un framework o un marco de trabajo. Eso es un framework o el conjunto de herramientas que facilitan a la persona a poder hacer la parte frontal, que es React, con TypeScript como tal. Esos son los específicos frameworks que vamos a utilizar durante todo el programa. Genial. ¿Qué tipo de proyectos prácticos se desarrollarán durante la formación para fortalecer las habilidades de programación y lógica de desarrollo? Si se percatan, cuando mostré cómo lo armamos, nosotros a nivel de curso vamos a proponer un proyecto que es un e-commerce. Entonces, de todo el programa, vamos a armar un e-commerce como tal. Pero eso no implica que ustedes que estén interesados y participen del programa tengan que armar un e-commerce. O sea, el ejemplo con los diferentes expertos vamos a armar un e-commerce desde la parte de base de datos, backend, frontend y cómo desplegarlos, pero ese va a ser el proyecto base. Si tú tienes alguna otra idea, como mencionaba, ¿no? Todos tenemos ideas, ¿sí? Y quieres implementarla, pues va a tener su parte backend, frontend y CICD. Entonces la respuesta sería un e-commerce como base y de ahí tú puedes implementar lo que quisieras. Perfecto. A ver. ¿Qué tipo de aplicaciones se puede hacer solo para que se maneje en la nube o también aplicaciones de escritorio? La mayoría de aplicaciones funciona con internet o al menos o al menos para iniciar la aplicación de escritorio. ¿Cuál es la tendencia actual? Cuando estaba en la universidad, 2012, e incluso en 2012, no he implementado tantos aplicativos de escritorio. Ya ha pasado mucho tiempo y ahora todos los aplicativos para que las personas puedan interactuar son en la nube, entonces son webs, ¿sí? Los primeros, los de fundamentos que vamos a hacer, módulo uno, módulo 2, que es la parte de programación, esos sí van a ser de escritorios y de consola. Pero cuando ya veas más avanzado los temas como backend, frontend, base de datos, esos van a ser full enfocados a la parte web. Porque es lo que piden las empresas. Tengo una idea, ya sea una startup o una empresa de gran envergadura, que te quieras implementarlo y quiero que un conjunto grande de usuarios lo utilicen. No lo puedes hacer a nivel de escritorio. Necesitas ponerlo en la nube para que puedan interactuar. Genial. ¿Cómo se puede planificar un aplicativo para un negocio con cambios, donde la lógica de negocio puede cambiar? ¿Cómo organizas el full stack para resistir cambios en el negocio? Ya. Más que la parte full stack, esta es una parte de gestión, que vemos este punto casi al inicio de lo que es el proyecto. Los proyectos de software, sí, parten de una idea, pero las ideas pivotean o cambian. Entonces, no es tanto el perfil de un full stack estar activo en todos los cambios, pero el tener el conocimiento de todas estas herramientas te permite poder ir haciendo los cambios y que no demoren. ¿Cómo hacemos para que no demoren en lo que es que se integren y se desplieguen con la integración continua? Justo lo que puse este tipo de símbolo de infinito, que es 6CD. Con eso haces que las iteraciones se ejecuten de manera rápida. Perfecto. Estamos viendo si tenemos consultas adicionales. ¿En el curso se cubre el desarrollo basado en especificaciones? En el curso se cubren desarrollo basado en especificaciones. No, o sea, no se va a tener como que un marco de trabajo de ese estilo, sino si se refieren a un BDD de repente, ¿sí? Lo que se
utiliza en este caso para las personas que estamos iniciando, perdón, es plantea tu idea, armemos un esquema de qué es lo que queremos que tenga como requerimientos, requerimiento uno, 2 y 3, y en base a eso vamos armando. ¿Sí? Si te refieres a ese tipo de especificaciones y requerimientos, sí, pero hay otro término que es BDD que te permite armar un poco más complejo lo que es el desarrollo de software, que creería que eso implica un poco más de tiempo y más experiencia, que lo puedes ir ganando después del curso. Perfecto. ¿Se le puede implementar inteligencia de negocios a la aplicación web que realizaremos? De repente es inteligencia artificial, tal vez. Si ese es el Implementar término, si inteligencia de es negocios, sí. inteligencia de negocios. O sea, llámese a si explico ya. Si quieres hacer un desarrollo y que quieres de repente que dentro de este hubiese un chat conversacional en el cual puede interactuar con el conjunto de datos que tienes, es inteligencia artificial, sí se puede. Si quieres hacer algo relacionado que muestre dashboard, data analítica o de repente algún reporte, también se puede. Pero lo que se tiende a hacer ahorita es que la mayoría de desarrollos integre con inteligencia artificial, que la IA sea parte de tu solución para que tenga esta forma disruptiva o este algo diferencial. Pero sí, todo lo que vamos a ver durante todo este periodo implica que puedas integrarlo también. Perfecto. Basado en la malla curricular, ¿se puede implementar la inteligencia artificial en mis proyectos y estos pueden ir a mi portafolio? Sí, o sea, la idea es que si tu objetivo es armar un conjunto de proyectos, comienzas y terminas con un proyecto y eso puede ser parte de tu portafolio. Pero lo ideal, bueno, con dos encima, porque vas a estar con el proyecto de lo que es el e-commerce que mencioné y aparte tu proyecto personal. Tendrías dos proyectos y puedes seguir armando como parte de práctica. Genial. ¿Cómo integrar la inteligencia artificial en el desarrollo de la solución? ¿En qué parte específicamente se usará? ¿Hay algún stack, plugins, skills o agentes que se proporcionan? Ya, esto puede estar en la parte de backend y en la parte de frontend, ¿sí? E incluso en las primeras partes, lo que es aprendizaje, que son módulo uno y módulo 2 de fundamentos, yo les voy a incitar a que ustedes se puedan generar ejercicios, que puedan refutar a lo que estamos hablando durante clase y que me puedan ayudar en lo que es el aprendizaje. Son diferentes perspectivas, uno para la parte de aprendizaje y otro para la parte de desarrollo de software. Para la parte de lo que es desarrollo como tal, ya sea backend o frontend, se les va a explicar cómo poder crear agentes de desarrollo que te van a poder ayudar como asistente. Pero para llegar a ese punto necesitas pasar por los módulos, clase por clase, termina el módulo, recién se da este skill o este asistente para que pueda hacer el desarrollo mucho más rápido. Genial. ¿Cuál es la forma de funcionamiento de aplicaciones por suscripción? Por suscripción. Hay patrones, ya es un tema un poco más enfocado a lo que es desarrollo de software, que pueden ser patrones de observación, observer como tal, y también se explica la parte de lo que es programación orientada a objetos, puede haber lo que son publishers o publicadores. Sí, no lo cubrimos durante todo lo que es el programa, pero se puede explicar, ¿no? Si hay un interés que no está cubierto dentro de la parte del curso, se puede indicar y se puede hacer algún workshop específico o si es interés de todo el salón, poder incluirlo. Perfecto. En la medida de lo posible hemos respondido a todas sus interrogantes. Queremos agradecer por su ponencia a Jorge Villavicencio que nos ha acompañado esta noche y muchas gracias a todos por participar en la charla informativa Tu primer paso al desarrollo web de cero a full stack. Recuerden que pueden visitar nuestra página web y seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse de nuestras maestrías y programas. Ha sido un placer. Que tengan todos muy buenas noches y muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad.